En los terrenos donde se realizan los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se han encontrado la colección de restos fósiles más numerosos e importantes en su tipo en América Latina, con una antigüedad de entre 30.000 y 11.700 años. Hasta el momento se han contabilizado más de 40.000 huesos. En entrevista con La Jornada, el arqueólogo Rubén Manzanilla López, quien encabeza el grupo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que desde hace casi 2 años trabaja en el proyecto de salvamento. Entre el material que ya se rescató se han contabilizado 480 mamuts, 100 camellos, 40 caballos americanos y restos de otras especies como gliptodonte, que es un tipo de armadillo gigante, y tigre dientes de sable. También hay al menos 100 enterramientos humanos, ubicados en 3 aldeas, una del posclásico, que estaba a las orillas del lago Xaltocán, otro de la época teotihuacana, y una más de la época coyotlatelco. Rubén Manzanilla ofreció una actualización de los avances del proyecto y señaló que de los restos de los 480 mamuts hallados, 70 son esqueletos semicompletos, un número muy importante para el descubrimiento. Otros son cráneos o huesos largos, que indica que pertenecieron a un individuo, y otros están dispersos. Los mamuts encontrados son de la especie Columbi, añadió el especialista, los cuales estaban adaptados a climas no tan extremos y eran muy territoriales, por lo que no permitían la convivencia con otras especies. Los camellos hallados son de la misma especie y están muy relacionados con las llamas de Sudamérica, pero también con el camello que ahora sobrevive en Asia y norte de África. En cuanto a los caballos, son de tipo americano. Apuntó que ya se tomaron muestras para el fechamiento por radiocarbono de los restos de la fauna, pero por la crisis sanitaria aún no se han podido canalizar a los laboratorios, por lo que no se tiene todavía las fechas absolutas de su antigüedad. Destacó que está a la espera de la entrega formal del edificio del almacén, donde se ubicará el centro de investigación, dentro de la base aérea de Santa Lucía, y desde hace 2 semanas empezaron a trasladar los cráneos más voluminosos, donde posteriormente se llevará la colección completa de los 40.000 huesos, para hacer la base de datos. El arqueólogo responsable del proyecto de salvamento recordó que los hallazgos se han registrado en casi todo el terreno que ocupará el AIFA, en el sureste del municipio de Zumpango, en el Estado de México. Hasta el momento cuenta con un número de personal de 57 arqueólogos, 5 restauradores y gente especializada, así como una fuerza laboral de 400 trabajadores. Agregó que en las cercanías del poblado de Xoloc, que es en el Frente 10, se han encontrado gran cantidad de huesos dispersos. Ahí se han podido diferenciar el tipo de fauna que convivían. En el centro de la base aérea se hallaron los mamuts semicompletos, y en la tercera zona, que es el suroeste, han aparecido restos aislados por ser extractos lacustres. Se han hallado más de 6.000 huesos en una sola unidad, y hay una gran cantidad de animales, restos de mamut, de niños, de personas de mediana edad y de adultos, mezclados con otra gama de animales como camellos, caballos americanos, gliptodontes, tigres dientes de sable y perezosos terrestres. Rubén Manzanilla manifestó que en cuanto a los más de 100 enterramientos humanos, están por cerrar las excavaciones y ahí se hará el análisis de materiales. Ya hay un avance para la parte que data de la época coyotlatelco y apenas está iniciando el análisis de la parte tardía. Los restos humanos más antiguos son del Epiclásico, los cuales se relacionan con los sitios coyotlatelco y son de entre 600 y 900 años después de Cristo. Los otros de la zona sur del terreno, que se relacionan con la periferia de Xaltocán, están ubicados entre 1200 y 1520 después de Cristo. Son cronologías relativas,
porque ahí tampoco se han podido hacer fechamientos de radiocarbono. El Museo del Mamut continúa con gran avance en su construcción. Ahí se exhibirá lo encontrado con un discurso museográfico que contará la historia de la Cuenca de México, cómo eran los mamuts Columbi y su forma de vida. También habrá una reproducción de una excavación y se va a levantar un ejemplar en pie. Además se exhibirán mandíbulas y cráneos de diferentes animales para que el público vea la variedad de fauna que había en el lugar. El lago de Xaltocán se encontraba en un proceso de desecación y sus sedimentos eran pantanosos. Fue una situación que se repitió cientos de veces durante miles de años. Entonces los animales de gran tamaño quedaban atrapados y ya no podían salir, por lo que morían de hambre o por los depredadores. Así se fue generando este importante depósito de restos. Esta colección va a servir por muchos años para investigadores. Ya se tomaron muestras de ADN antiguo de los mamuts. Tenemos que esperar que los laboratorios permitan procesarlas, y entonces empezaríamos la investigación científica más precisa. Ahora por la crisis sanitaria es cosa de paciencia, reiteró Manzanilla, quien considera que los descubrimientos sin duda continuarán a medida que sigan las obras de construcción de la IFA. Déjanos tu comentario, ¿qué te parecen los descubrimientos realizados en el AIFA? Una vez inaugurado el Museo del Mamut, ¿irías a visitar las especies encontradas? Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.